El señor Ortega y Gasset dice: el ensayo es la ciencia sin la prueba explícita. Pero bueno, ¿qué pasa con el ensayo? ¿Qué onda con el ensayo aquí en Hispanoamérica? Porque ya vimos que, bueno, somos herencia cultural de España, pero ¿y aquí qué? De este lado del charco, ¿qué sucede con el ensayo? ¿Realmente llega con la colonia, con la conquista española? Sí, la mayoría de los académicos, estudiosos, dicen que efectivamente, pero esto es algo que puede ser discutible porque antes de ser una colonia y de ser conquistados, ya aquí ya había culturas con su arte, con su reflexión, con sus preocupaciones morales eh, y personales. Entonces, es importante saber que hay textos de la cultura náhuatl, maya, quechua, que ya guardaban ahí la semilla de las características del ensayo. Un ejemplo de esto es un texto llamado Exhortaciones Morales o Pláticas de los Ancianos, donde se inculcan ideas o principios morales a la ciudadanía. Justamente este tipo de textos con estas intenciones didácticas o moralizantes, pues guardan similitudes con textos de Montaigne o de Bacon allá de Europa, pues, por ejemplo, hablan de la apelación directa al lector, es una invitación a la reflexión, es moralizante o didáctico, entonces, de alguna manera son similares a los primeros llamados ensayos que hicieron estos padres del ensayo europeo. Es importante señalar que en las obras en prosa de las culturas primigenias el ensayo está presente en pasajes, por ejemplo, del Popol Vuh o del Chilambalam. Esto es como una mención cultural porque sí, la mayoría de los investigadores van a situar el origen del ensayo pues en la época colonial, cuando, repito, aquí ya había una cultura antes y con su propio arte y su propio pensamiento y reflexión sobre las cosas y el entorno. Pero bueno, más adelante, para inicios ya del ensayo más reconocido o formal en Hispanoamérica, en el siglo XVI y XVII, pues tenemos que la prensa toma auge, los diarios de circulación, hace que las posturas personales, la reflexión personal y didáctica de los colonizadores sobre el resto de la población estuvieran a la orden del día. Ellos iban diciendo lo que era bueno o malo hacer o no hacer. Hay algo importante también que señalar de la fecha de 1690. En este complicado contexto de la Nueva España, pues se publica o sale a la luz la Carta Atenagórica, que fue escrita nada más y nada menos que por la maravillosa Sor Juana Inés de la Cruz, que ya sé, pues, dice carta en el título, yo sé que tiene el nombre de carta, pero lo que se hace adentro de esa carta no es como una epístola común para preguntarle a alguien cómo estás. Realmente ahí se discuten algunas doctrinas importantes de la época. Incluso se hace también una defensa sobre la libertad y el derecho de las mujeres a expresarse. En 1690, por una religiosa. Nótese, ¿sí? Entonces, por eso es importante mencionarla, ¿no? Fue un hito esta carta, como muchas de las cosas que hizo Sor Juana para su época. Sor Juanita era genial, la verdad. Bueno, un poquito más adelante en el siglo XVII, pues la producción y publicación de ensayos en Hispanoamérica va a aumentar debido a que llega la imprenta a México. Y esta situación, pues, tendría un impacto en la difusión de las ideas liberales de la época. Y también, tiempo después, con los independentistas, ya que el ensayo es un vehículo maravilloso para expresar estas nuevas, frescas ideas sobre revolución, sobre independencia, sobre nacionalismo, sobre muchas cosas de las que se hablaron también en Europa, llegan con su propio pensamiento y su propia idea aquí a Hispanoamérica y el ensayo, pues, repito, es el vehículo perfecto para difundirlas. ¿Bien? De esta época
Vamos a recuperar nombres muy importantes para el ensayo como Juan Montalvo, José María Hostos, José Enrique Rodó, José Vasconcelos, ahí con un asterisco porque tiene un texto muy polémico llamada La raza cósmica, publicado en 1925. Bueno, entonces para el siglo XIX, el ensayo va a tomar sus dos vertientes, como que ya se va a ir perfilando por ahí esa pequeña distinción o separación del academicista y del literario cultural. Ya se empiezan como a señalar esas diferencias, porque en la época justamente se les reconocía como un género híbrido, como una especie de combinación entre ciencia y literatura. ¿Ven? También para el primer medio siglo del siglo XX, ahora sí, pues ya va a haber muchas discusiones sobre la naturaleza del ensayo presentadas en ensayo, por cierto. Bueno, algunos ensayistas hispanoamericanos contemporáneos muy importantes que no pueden faltar, que no pueden dejar de mencionarse, podrían ser, por ejemplo, Carlos Monsiváis, Ricardo Rojas, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, que tienen libros y libros y libros de ensayos o ensayos hecho un libro, algo así. ¿Ven? Bueno, y el ensayo hoy, ¿qué pasa con el ensayo hoy? ¿Es un tema viejo? ¿Es un tema pasado? Para nada. Es, como vimos, algo que fue evolucionando, fue cambiando, se fue utilizando para distintas cosas. Y hoy en día se sigue escribiendo por escritores reconocidos o poco reconocidos incluso, porque se presta para muchas cosas el ensayo literario. Y no tiene que ser necesariamente temas bien profundos como un complejo análisis sobre la cultura mexicana para que te ganes un Nobel. No necesariamente, pues. Pueden ser temas más comunes, más cercanos a la población juvenil, porque también hay escritores jóvenes escribiendo un ensayo muy fresco, muy ameno, no por eso menos estructurado, importante, interesante, no, solo es más joven, pues, simplemente más joven. Esto que les acabo de mencionar sobre el recorrido mínimo histórico que hicimos del ensayo literario lo pueden revisar ustedes en un textito que se llama Genealogía del ensayo, publicado en el 2004 por la revista Sincronía. Es de José Reyes González Flores, un académico de la Universidad de Guadalajara. Entonces, si quieren profundizar un poco en ello, ahí está el texto en internet, lo pueden checar sin problema. Muy bien, entonces, ahora sobre las características particulares del ensayo. Lo último que mencioné me lleva a esto de las características particulares porque yo les dije desde un principio, les voy a leer un texto de Hugo Iriart, y este señor es un escritor mexicano que además de ensayo tiene otro tipo de textos, pues, pero hace una reflexión muy interesante sobre qué es el ensayo, sobre particularidades del ensayo. Entonces, manos a la obra. Este texto, como les digo, pues se los voy a hacer llegar. Permítanme un momento. A ver. Ahí está. Bueno, como les dije, es de Hugo Iriart, de un libro que se llama Discutibles Fantasmas, del 2001 más o menos. Y lo que les voy a leer es algo muy breve. Se llama El arte del ensayo y es el prólogo de este texto justamente. Entonces, voy a apuntar unas cositas de lo que vamos a ver y de eso, repito, va a ser su trabajo. Bueno, empiezo con mi maravillosa voz. Ahí va. El ensayo limita al sur con el aforismo y la máxima, que son destilados de ensayo,
y al norte o septentrión con el tratado, que es un examen exhaustivo de algo. De un lado, Nietzsche vanagloriándose, digo más en un aforismo que en otros libros, que otros en libros enteros. Y del otro lado, por ejemplo, el enorme ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, traducido entre nosotros por O'Gorman. Entre estos dos extremos heroicos se sitúa el ameno, libre y proteico campo del ensayo. Pero el ensayo se distingue del tratado. Aquí está, primero. Ese es el primero. Dice, el ensayo se distingue del tratado por su irresponsabilidad gozosa. El único compromiso del ensayo es no aburrir. Quitando eso, tiene hostilidad de tribu del desierto. Y lo admite todo. El chisme, la tentativa, la extravagancia, el juego, el dicterio, la cita de memoria, el coqueteo, la arbitrariedad. Y es ilimitado. Cualquier tema es bueno para un ensayo. Desde la sesuda discusión sobre la realidad política hasta la receta de cocina y la mosca de Proust que Alfonso Reyes oyó zumbar. Todo se vale. Todo. ¿Puede un ensayo tener, por ejemplo, personajes? Desde luego. Ahí están los diálogos de Platón, Plutarco o Cicerón. Y uno de los mejores ensayos jamás escritos, El sobrino de Ramenau, de Diderot, traducido por Goethe al alemán. Tiene personajes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuento y ensayo? El camino más corto es decir que el cuento tiene que ser verosímil, creíble. El ensayo, en cambio, no. Aquí tenemos otro elemento que debemos contrastar y dice el cuento. El cuento. Dice, verosímil aquí no quiere decir real, sino coherente, creíble, dentro de su mismo mundo que se sostenga. A eso dice, a eso se va. Es decir, no contradice las premisas de la situación o del personaje. En el ensayo no se narran acciones humanas, por lo tanto, no hay nada en creer, perdón, es que está un poquito lejos, no hay nada en creer y no tiene sentido pedirle verosimilitud alguna. El ensayo, al ensayo puede pedírsele la perspicacia, lógica, ingenio, información, pero no hay espacio en él para la delicada coherencia de lo creíble. Con la novela, la relación es diferente. Novela. La novela es un monstruo donde todo cabe, barril sin fondo. Es frecuente que las novelas contengan ensayos disfrazados o patentes, por ejemplo, los famosos y pesadísimos de los monasterios en general, y como si no bastara con un plomo, de los monasterios en Francia, que figuran en Los Miserables, o el admirable elogio del agua del Ulises de Joyce. Pero, como es obvio, pueden distinguirse estas digresiones no narrativas del cuerpo de las peripecias narrativas sin ninguna dificultad con el criterio ya enunciado de la verosimilitud. Otra cosa es cuando la novela se presenta ella misma como un ensayo. Por ejemplo, Thomas Mann describía La montaña mágica como un largo ensayo sobre la situación cultural de Europa. Sí, pero esta es solo una de las muchas lecturas posibles de la novela. Es posible leerla de otras maneras.
La novela frente al ensayo se caracteriza por su popularidad de interpretaciones legítimas, mientras que el ensayo no tiene casi nunca esa ambigüedad. Está escrito para ser comprendido sin necesidad de la interpretación. Nos llevaría muy lejos juntar los dos criterios y explicar por qué lo verosímil puede siempre interpretarse de diferentes modos. La respuesta es quizá que cualquier acción humana puede describirse de diferentes modos y cada descripción diferente correspondería, grosso modo, una interpretación también diferente. El ensayo puede estar escrito en prosa o en verso. Sobre la naturaleza de las cosas, largo ensayo donde Lucrecio expone su filosofía materialista, está en verso. Partes del libro de Job, brillantísimo ensayo sobre el mal, también está en verso. Pero es cierto que el verso se ha venido, por desgracia, reservando solo a las expansiones y desahogos líricos de los poetas y sus otros usos han sido olvidados. Crónica es una narración de un suceso real. Ensayo es discurrir racional sobre un tema dado. Crónica. Crónica. El ensayo es... la crónica es falsa o verdadera, puntual o no. El ensayo es interesante o aburrido, pero no fiel o infiel, porque no puede tener ningún compromiso de fidelidad con nada. No hay ninguna razón para no llevar los ensayos al teatro o al cine. Que el ensayo es tan representable en teatro como las ficciones habituales lo prueban. Por ejemplo, el teatro de Cantor en conjunto o la adaptación de Peter Brook de El hombre que confunde a su mujer con un sombrero, así se llama, del médico y escritor Oliver Sacks. Es deseable, claro, que no sea un ensayo ilustrado más o menos gratuitamente en la escena, sino una auténtica obra de teatro con contenido ensayístico. Bernard Shaw, que en sus obras se acerca a este teatro ensayístico, solía decir: la inteligencia tiene sus pasiones y son tan fuertes como las que brotan del sentimiento. Los ensayos en cine frecuentemente se llaman documentales. Al marcar los límites de la cosa, la identificamos. Así que no diré más acerca de la naturaleza del artefacto literario. Paso ahora a cómo debería fabricarse el ensayo, tema escabroso donde no habrá ni acuerdo ni paz perpetua. La práctica me ha enseñado que el arte del ensayo debe de cumplir algunas condiciones, todas socráticas, y vienen 4 puntos descritos, que espero que los terminen de leer ustedes. Son cortitísimos, como media página más. Entonces, este ensayito que realmente acaba ahí, donde se los menciono, pues hace un señalamiento de características particulares en comparación del ensayo literario en comparación a otros textos también literarios o semejantes, ahí académicos como el tratado. Entonces, puse estos 4 indicadores, tratado, cuento, novela y crónica, porque es en esos puntos donde ustedes van a trabajar. ¿Cómo? A partir de estos elementos van a recuperar cuáles son las características del ensayo. Características particulares porque ya vimos las generales. Aguas. No se me vayan a confundir porque también están las características del tratado, del cuento, la novela y de la crónica. Entonces tenemos que diferenciarlas bien. ¿Cuáles son las características del ensayo en comparación a estos 4 elementos? ¿Cómo lo van a entregar? Lo pueden hacer en forma de listado. ¿Cuántos deben de ser? ¿Cuántas características? Mínimo 10, pero estoy segura que encuentran 15. Fácil encuentran 15. ¿Bien? Pero el mínimo 10 deben de tenerlas. Repito, las pueden señalar como un listado
Y si gustan, pueden mencionar cuáles son las diferencias, o sea, de estas también, para que tengan ahí el señalamiento de dónde sacaron esa característica particular del ensayo. Muy bien, entonces hasta aquí va a ser el video. Espero que les sirviera un poco de cultura general esta cuestión de la historia del ensayo literario, que es importante recordar, y el pequeño texto sobre las características particulares para que vean que es algo complicado. Maravilloso, pero complicado. Muy bien, nos vemos en la otra sesión. Les voy a dejar en la caja de descripción el texto de Hugo Iriart y las instrucciones descritas ya un poquito más claras. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.